Buenas tardes, mi grupo es el número 5 y está conformado por Paula Cardona, Seira Bonilla, Alejandro Vega, Haider Barrera, Felipe Zuluaga, Kevin Burgos y mi persona, Deiner Ríos. Para iniciar esta sustentación, vamos a hacer primero que todo las referencias bibliográficas, las cuales están compuestas por el título original del texto, el título que nosotros suponimos para hacer la suposición del texto, el nombre de la editorial y la fecha de publicación del texto y el tipo de texto que nosotros consideramos que es. El título original era La potencia creativa de la resistencia a la guerra. Eh, el título que nosotros propusimos era La resistencia como poder, ya que para nosotros también daba énfasis de aquello que quería dar a conocer el texto. Los nombres, el nombre del autor era Oscar Useche Aldana, que hizo la creación de este texto, la cual fue publicada en enero del 2003 por la editorial Reset. Para nosotros el texto fue un tipo de texto de manera que consideramos que en este mismo texto se exponían diferentes ideas o tal vez la misma idea pero con un mismo fin, donde también exponía conceptos, exponía diferentes puntos de vista para que nosotros como lector pudiéramos diferenciar en la lectura. Bueno, para pasar al siguiente punto vamos a dar un pequeño resumen sobre lo que para nosotros fue el texto. Se decía que se iniciaba con explicándonos sobre el poder. Bien, decía que el poder cada persona lo tenía en su interior, por decirlo así, y que cada persona le daba uso diariamente, concientizándose de que lo usaba en sí o no. Pero también decía que el poder podía llegar a corromper a una persona por solo la ambición de tener más poder. Específicamente también se referenciaba en sí como a la democracia, y una comparación de ello para que se pudiera entender un poco más. También enfatizaba con diferentes comparaciones, por decirlo así, con Colombia, donde decía que no era prácticamente un país democrático, sino que se usaban guerras, que era también otro medio de poder, donde se usaban guerras para que así se dieran dar a conocer los puntos de vista que se querían dar a enfatizar. Bueno, con respecto a ello, bueno, ya sabiendo que el poder corrompía, hicieran cada vez más cosas de lo que se quería a aquella persona que tenía mucho más poder que las demás. Bueno, el uso del poder se veía reflejado directamente en aquellas cosas democráticas o políticas, las cuales hacían que perdieran los diferentes o los primordiales principios de la política, que es colaborarle al pueblo, como se supone, pero también explicaba cómo ese poder podía llegar a dañar esa sociedad del punto democrático, del punto del poder de un país. Pero bueno, eh, en la sociedad, a partir de ello, también daba como a conocer cómo esas personas que hacían parte de la democracia, o sea, el pueblo, la sociedad, se iban concientizando cada vez más que no hacían parte en sí o sus puntos de vista no eran escuchados para que se pudiera decir que era un poder democrático, sino que entonces lo cual sacaba como conclusiones o sacaba como principios e ideas de que se tenían que construir un tejido social o se implementaba una resistencia social y haciendo uso de la no violencia. Es decir, que acá que el factor de la sociedad iba generando, iba generando poco a poco más concientización en cada persona, la cual tienen, por decirlo así, más poder que aquellas personas que se creen que lo tienen. Explícitamente se decía que un tejido social era cuando las personas de una misma sociedad se unían para que así fueran escuchadas y tener el poder que ellas ya se explicó hace un momento. También habló que sin resistencia social no podía haber un tejido social donde se enfatizaba el verdadero objetivo, que es poder tener poder democrático. Con lo largo o con el avanzar de la lectura, podríamos diferenciar que si se lograba ese punto, ese objetivo, lo cual se hacía el tejido y la resistencia social,
decían que se tenía que seguir así, pero de una manera donde no hubiera violencia. Es decir, que implementaran nuevos métodos o nuevas estrategias, por decirlo así, donde también se pudieran ser escuchados y seguir implementando el poder que habían conseguido para que así pudieran tener un verdadero tejido social sin tener que dejar la resistencia que ya se había referenciado. Para seguir con el siguiente punto, podríamos decir que las ideas principales eran que enfatizaba más sobre el poder, o sea, dando una explicación en sí sobre la que era esta. Implementaba correctamente el uso del poder en una sociedad. También enfatizaba cómo el mal logro del poder podía llegar a causar una devastación en la sociedad, pero de igual manera una resistencia social, un tejido social. También reflejada de cómo cada persona puede hacer énfasis en la participación social, donde se ve reflejada un bienestar común a partir del poder. También da a conocer cómo se lleva a cabo aquel vínculo de reconstrucción de una sociedad, como yo lo había mencionado, el tejido social o la resistencia social. También da a conocer cómo la fuerza social, como la, también da a conocer cómo la reconstrucción social puede llegar a partir del poder. Y para las ideas secundarias podemos decir que era cuando daba los ejemplos necesarios para que nosotros como lectores pudiéramos entender más el texto. También donde profundiza lo que es el tejido social o cómo se puede llegar a asociar en una sociedad. También dando comparaciones donde se basaba en sí lo que busca el poder. También donde había donde cómo llega el poder a cada persona o cómo se despierta en la sociedad daba a llegar a nosotros como parte de esa sociedad. Bueno, para el siguiente punto vamos a hacer una lectura de forma inferencial, donde se ven las diferentes suposiciones. A lo largo del texto podemos diferenciar que desde el título podemos saber de ya lo que se iba a llegar a tratar esta misma lectura, que era sobre el poder o cómo la resistencia social puede llegar a la misma. Bueno, respecto a la lectura, decíamos que desde el principio de la lectura o de este mismo texto podríamos dar suposiciones de lo que iba a llegar a ser. Es decir, a base de dábamos suposiciones, nos dábamos ideas de lo que era el poder con el desarrollo del texto. Pensamos también que iba a ser de la misma manera que iba a explicar durante el texto cómo era que se implementaba el poder en una sociedad o cómo que el poder implementaba en uno mismo como persona. Pero con el desarrollo de la lectura también nos da diferente idea de cómo podíamos llegar a interactuar este mismo poder en la sociedad, desencadenando también aquellas ideas que surgían conforme a con el pasar o el avanzar de la lectura también, también nos dábamos suposiciones cómo podíamos compararlo a la sociedad que estamos viviendo hoy en día, por decirlo así. O sea, es decir, cómo podríamos nosotros llegar a implementar eso o aquello que nos está diciendo el autor o aquello que nos está dando a conocer en esta sociedad, lo cual era que nosotros podíamos también hacernos escuchar, por decirlo así. También donde daban ideas que las comparaciones que hacían en el texto podían llegar también a servir en la sociedad de hoy en día. Lo podemos comparar también con lo que está pasando, que lo del paro con lo del paro y aquello que está buscando, lo cual hace un tejido social y también una resistencia, porque no es lo mismo decir resistencia o oposición, ya que la oposición es cuando se evita una idea o se contradice totalmente, y la resistencia es cuando se resiste para que haya un verdadero cambio. Y lo podemos comparar con lo que está pasando hoy, como ya lo había dicho. El texto de manera crítica está bien organizado, bien estructurado, también usando o implementando palabras que a su vez para el lector pueden ser un poco difíciles, ya que pueden ser nuevas, pero también utilizaba o nos incluimos ese método de búsqueda para que podamos entender de mejor manera el texto. Como ya lo dije, el texto estaba bien organizado, bien estructurado y de igual manera estaban bien argumentadas aquellas ideas que nos está dando a conocer diferentes autores como Foucault o como Giorgio Agamben y aquello que decían sobre aquello, perdón. Bueno, siguiendo con el texto,
podríamos decir que está muy bien explicado, sincronizado y también referenciado a la sociedad para que se hiciera una postura en donde también diéramos nuestro punto de vista o nos damos a conocer de cómo ese texto lo podíamos implementar en una realidad. Bueno, para ya finalizar, podríamos decir que nuestra evolución en el texto fue que ya al principio llamaba la atención, pero salimos de él dando como un punto crítico y nuevas posturas con lo que realmente nos está dando a conocer, nuevas ideas con lo que era el poder y también nuevas, nuevas perspectivas para que nosotros implementáramos aquello ya dicho en una sociedad. Muchas gracias.